Número 10 no pasa nada si no tiene gloria completo. A veces por una cuestión de trabajo me imagino que ustedes no pueden estar desarrollando el ejercicio, pero fuera de eso, quiero nomás retomar donde nos quedamos y por eso nomás siempre la pregunta que hago al principio. Trata de compartirme tu pantalla, por favor. Un ratito voy a abrir mi lista de usuarios para no llamarle por su usuario, sino por su nombre. Ahí está. Laura abrió. Mostrame un poco tu pestaña 9 de funciones lógicas, Laura. Ah, ya. Me acordaba de eso, sí. O sea, que nosotros ya habíamos aplicado un formato condicional que no solamente cambie a la columna comisiones de color, sino también cambia las otras columnas de la planilla. Evidente, yo ahora tengo 3 columnas nomás, pero suponiendo además que ustedes tengan una cantidad de mayor columna, mayor cantidad de columnas, puedan aplicar esta misma regla para que vaya cambiando, digamos, toda la planilla con el color que ustedes le quieran dar, digamos, con la modificación de la información que corresponda, ¿sí? Bien, espérenme un ratito, estoy mirando nomás. Comex es Dante. Creo que sos Dante Comex, ¿verdad? Confirmame nomás. Bueno, muchas gracias, Laura. Pasemos nomás a la función lógica 10. Entonces, ya que estás compartiendo, Laura, vos, quiero que pases a las funciones lógicas 10. Vamos a arrancar desde acá. Como el 9 era una práctica de la función 7, el 10 va a ser una práctica de la función 8, que fue en realidad también lo penúltimo que hicimos la clase anterior. Entonces quiero que ahora intentemos hacer lo que pide el caso 10. El caso 10 pide que podamos controlar qué puntaje tienen todos los vendedores para poder hacer aparecer las calificaciones. Las calificaciones que se piden ver son excelente para todos los puntajes que son mayores a 20, aprobado para todos los puntajes que son mayores a 10 y reprobado para todos los que son menores o iguales a 10. Entonces, eso es lo que vamos a intentar cargar en la celda de 9. Quiero entonces, Laura, por favor, que te pongas en esa celda de 9 y que empecemos a escribir nuestra fórmula. No te preocupes. Escribime nomás ahí en tu pantalla, en tu planilla, Laura. Dante, gracias, Dante. Cuando tengas que decirme algo, no pasa nada si no funciona tu micrófono. Entonces, ponete nomás en la celda de al lado del 3, que es el puntaje de Soledad Salinas, y ahí vamos a escribir, vamos a tratar de hacerlo escrito ya la función, ¿sí? Entonces va a ser, es igual, sí, que va a ser la primera que vamos a usar de las 3, paréntesis de apertura. Eh, Luego vemos qué comprobación tenemos que hacer. La comprobación que tenemos que hacer es la celda de al lado. Queremos saber si la celda de al lado es, y de acuerdo a lo que dice el punto 1, mayor a 20. Entonces vamos a tener que escribir el mayor que, muy bien, es ese, el que se abre hacia la izquierda. Escribimos el número 20, fantástico, punto y coma, porque si es mayor a 20, quiero que aparezca lo que dice el punto 1. Vamos a tener que escribir entre comillas doble. No nos olvidemos de la comilla doble cuando es texto lo que estamos escribiendo. Entonces va a ser comilla doble, excelente comilla doble. Y cuando terminamos de escribir excelente, otra vez la comilla doble. Muy bien, punto y coma. Para el siguiente argumento, valor si falso, hay que acordarse que nosotros todavía tenemos que hacer 2 comprobaciones, por lo tanto debemos de volver a escribir sí, sin el es igual en este caso. El es igual solo se escribe cuando arrancamos la fórmula. Cuando ya estamos dentro de la fórmula ya es sin el es igual. Entonces va a ser sí otra vez, punto y coma, perdón, no es punto y coma, paréntesis y apertura. Y ahora planteamos el paso, el punto 2. Queremos saber si es mayor a 10. Entonces va a ser la celda de al lado otra vez. Esa celda, queremos saber si es mayor que 10, punto y coma. Y ahora viene el mensaje del punto 2, que en este caso es aprobado entre comillas doble. Perfecto. Así mismo. Luego tenemos punto y coma para el valor si falso. Y en valor si falso volvemos a escribir el que va a controlar el tercer caso. En esta ocasión debemos seleccionar de vuelta la celda C9 porque ahí ocurre todos los controles y va a ser, en este caso es menor o igual.
va a tener que ser el símbolo que se abre hacia el otro lado, hacia la derecha. El menor que, ese se escribía con al 60, o si tienen la tecla de a la izquierda de la Z, no sé si es con Shift o sin Shift. Puedes probar nomás. Cifra, ese es el menor que, pero tiene que ser el es igual antes del 10, Laura, porque es menor o igual, ¿sí? Entonces va a ser menor o igual, 10, punto y coma, y ahí el tercer mensaje. El tercer mensaje dijimos iba a ser reprobado, según el punto 3. Y para hacer lo mismo que hicimos nosotros en el ejercicio 8, recuerden que todavía nos queda un valor si falso, que es el argumento de la tercera función sí que estamos cargando. Entonces, para todos los casos que no sean ninguno de los anteriormente controlados, vamos a poner un mensaje diferente que nosotros más podemos crear, digamos. Entonces va a ser punto y coma y entre comillas doble el mensaje que querramos expresar. Si, si no queremos poner nada, habíamos dicho que la celda vacía se ve como comillas dobles con nada adentro. Entonces, dependiendo de lo que queremos ver, o escribimos ese mensaje entre comillas dobles o no escribimos nada, pero sí escribimos las comillas dobles. Entonces, en el momento que ocurra la aparición de un valor diferente a lo que se está controlando, que entonces aparezca o el mensaje o el vacío dentro de la celda. No sé si eso ya vimos o no vimos. Podemos ver ahora. Los paréntesis que hay que escribir ahora de cierre son tantas veces abrimos nosotros la función sí, entonces vamos a tener que escribir 3 veces paréntesis de cierre y con eso le damos enter. Al darle enter, entonces vemos que tiene que salir el primer mensaje. Hay nomás un error ahí en la escritura, pero con eso que se modifique, eso ya va a estar listo. Eso, listo. Entonces, para el primero es reprobado porque no tiene mayor a 10. Los demás valores tienen que dar, ahí podemos copiar. Al copiar, entonces vemos que todas las demás tienen que tener su mensaje correspondiente. Entonces, los primeros son reprobados, los que le siguen aprobados y por último, excelente. Ahora, ¿qué pasa si a propósito en puntaje aparece un valor diferente a lo establecido? No sé, puede haber algo, no sé, texto, por ejemplo. Ojo que nosotros, cuando escribimos solamente control de números, si de repente escribimos una letra, puede poner una letra cualquiera. La idea es que al escribir una letra no sea igual a un número, aunque acá igual le da excelente, ¿sí? En este caso, no me sale el mensaje vacío, ¿sí? Como hace rato está. ¿Y qué pasa si pones, si borras el dato, si la celda está vacía, Laura? De ahí, donde escribiste la A. Bueno, en este caso, él tiene en cuenta a la información que está cargada. Hay que entender que para celdas vacías, Excel tiene como si fuera el cero, ¿sí? Entonces, si tengo celda vacía, él entiende que el valor cargado es cero, por lo tanto, cero está como número y número es, digamos, un valor inferior a 10, por lo tanto, el mensaje que aparece es reprobado. En este caso no hay ningún, a ver, eso es lo que estoy probando, ¿sí? O sea, número, vemos qué información sale, texto ya vimos que sale excelente. ¿Qué pasa si pones una respuesta lógica? Una respuesta lógica sí o sí es o falso o verdadero. En esa celda en vez del puntaje 3, pone un poco falso un ratito, Laura. Estoy viendo con ustedes nomás qué información es la que se muestra en el caso de que el valor deseado no aparezca, digamos, ¿verdad? En este caso, como los valores son inferiores y superiores, cualquier número cargado debe darme cualquiera de las tres respuestas. En ningún momento me aparece el caso del error, digamos, ¿verdad? Ok, no hay problema. Hasta ahí es suficiente. Pongámosle nomás el 3 que estaba visible en el puntaje de Soledad Salina. Y lo que ahora sí me pide el punto 4 es que le hagamos un formato condicional diferente a cada regla. Por lo tanto, vamos a seleccionar la columna calificación desde reprobado hasta excelente. Y ahora, para practicar un poco, vamos a hacerle un formato condicional. Laura, yo te dejo para que hagas vos las reglas diferentes que vos consideres a tu criterio. Así es que empecemos. Vamos a hacer primero la regla para reprobado. ¿Cómo se va a mostrar reprobado en nuestra planilla cada vez que aparezca, al menos en esa selección de celdas, ¿sí? Ponerle más el color de fondo, el color de letra que quieras, ¿sí? Va a ser de arriba abajo el segundo. Lo normal es que sea el segundo.
El segundo es el genérico, por eso digo que es lo normal, pero en realidad puede ser cualquiera de los que están ahí visibles. Entonces, en este caso es para cuando diga reprobado, entonces va a decir igual a, y ahí o escribimos reprobado o seleccionamos la celda que le contiene reprobado. Eso ya depende de vos nomás. Y una vez que le escribís reprobado o le seleccionás la celda de reprobado, allá en formato le cambiás los colores, ¿sí? Bien, excelente. Entonces, ponerle lo que vos consideres correcto, le aceptas y ya está la primera regla. Eso. Súper. Bien. Vamos por la segunda, para aprobar ahora. Siempre tenemos que marcar, no siempre en realidad, pero lo normal es que al seleccionar, ok, bien, muy bien, aprobado, un color diferente al anterior. Excelente. Y por último para excelente. Ya te dejo. Así rápido pues ya hace Laura. Una hacker esta Laura, ¿eh? No, hincho nomás Laura, ¿eh? No te da que enojar. Eh, Che, Laura pero vuela siempre cuando trabaja. A los demás le pregunto, ¿verdad? No a Laura. Si quieren aportar en el chat, pues mientras que Laura termina. Me imagino que Sí, ustedes le estarán siguiendo el paso a Laura, ¿verdad? Así de rápido estarán haciendo, ¿verdad? Bueno, en realidad, repito, es práctica un poco intensa, dice que suele ser Laura, según Dante. Bueno, Dante, hacete cargo. Laura, atacale después ahora. Bueno, en este caso ya vimos que Laura hizo velozmente las tres reglas de formato condicional para acá, una para cada respuesta. La idea es entender que siempre que apliquemos a todo un conjunto de celdas, cualquier cambio de los valores, esto automáticamente muestre su regla adecuada, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso la necesidad de hacer la selección siempre al conjunto de celdas y no solamente al grupo que corresponda en ese momento a esa regla, digamos, ¿sí? Un poco de eso también hay que tener en cuenta cuando eh, armamos una planilla que tenga esta modalidad, digamos, de visualizar las reglas de formato condicional. Bueno, hasta acá nosotros llegamos con el tema de las funciones lógicas. Habíamos usado desde el principio la función sí, la función sí con la Y, la función sí con la O, la función sí con otras sí anidadas o una dentro de otra. Combinamos con reglas de formato condicional para poder justamente hacer un poco más eh, agradable a la vista, por llamarlo de alguna forma. Pero hasta ahí a mí me resulta muy importante que ustedes puedan comprender bien el uso de estas funciones. La función lógica sí, las funciones de búsqueda, buscar B y buscar H que ya habíamos visto en las clases anteriores, porque este para mí que es, digamos, el caracú de lo que Excel en realidad ofrece al usuario de las planillas electrónicas. Y después lo que vamos a ver también son las tablas dinámicas. Ojo que con esta clase nos quedan 3 más. ¿Sí? Para finalizar, por lo tanto, quiero tratar de que en estas clases podamos ver lo más importante de Excel. Las preguntas que ustedes tengan de lo que se desarrolló hasta acá o de lo que todavía no se desarrolló, quiero por favor que me la hagan para tratar de ir mostrándoles a ustedes. Si hay algún trabajo, alguna planilla que ustedes tengan en su día a día que les cree conflicto o que quieran saber cómo se puede llegar a hacer, por favor me pueden plantear eso para tratar de desarrollar o demostrarle eso en clase
para que todos puedan ver, digamos, y aprender también, si es algo diferente a lo que les estoy mostrando, nada más digo, ¿sí? Bien, anímense y pregunten. Bueno, ahora lo que quiero es que a esta pestaña le pongamos el color que venimos. Laura, por lo que veo, no le pone luego color, pero no importa. Gracias, Laura. Quiero por favor que dejes de compartir. Vamos a pedirle a otra persona que participe también. Con la otra persona vamos a desarrollar lo que viene después de la hoja de funciones lógicas 10, que creo que es la función sí, contar sí y sumar sí. Entonces quiero que alguien más comparta por favor su pantalla. Laura ya gentilmente nos mostró, nos dio una clase de rapidez. A ver, no les pido que todos sean así tan rápido como Laura, pero que podamos ayudarnos a desarrollar el ejercicio que le sigue, ¿sí? Bien, a ver, ¿quién intenta compartir un poco? No sé, Dante, vamos a ver un poco tu velocidad. Bueno, la revancha para Laura. ¿Podés compartir o no podés compartir, Dante? Avísame nomás. Vamos a preguntarle a Laura por Dante a ver qué dice. La revancha. Si por ahí Dante no puede por algún motivo, por favor, si alguien más quiere compartir, entonces ya desarrollamos inmediatamente el siguiente ejercicio posterior a la función sí. Mientras que se deciden quién comparte, voy a empezar a explicar esa parte de, gracias Dante, sí, es una función también. La siguiente hoja, por favor, Dante, quiero que te pases, eh, que en este caso vamos a hablar de contar sí y contar y sumar sí. Bueno, quiero que vean que la planilla muestra a una base de datos cualquiera, ¿sí? Ahora, lo que yo necesito es extraer de esa base de datos, por un lado una cuenta y por otro lado una suma. Esa cuenta va a hacerse en función a un dato en particular. El dato en particular, principal o al principio va a ser Juan. Necesito saber cuántas veces aparece Juan dentro de la base de datos. Ojo que siempre hay otros métodos para hacer lo mismo, ¿sí? Pero en este caso yo lo que quiero hacer es justamente uso de esta herramienta, de esta función, y que ustedes puedan entender cómo se usa para poder aplicar en sus planillas. Entonces, la función contar sí es una mezcla de una función lógica con una función matemática, por llamarla de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno realiza una cuenta y otro realiza algo si ocurre. Entonces, la ocurrencia de la aparición de Juan, que en este caso Juan se considera es un criterio a tener en cuenta, entonces ahí es donde él va a empezar a contar. Si Juan no aparece entre los datos que selecciono, entonces eso no se va a contar. Básicamente sería esa la lógica que aplica esta función. Pero para entender, después de esta, vamos a ver una función similar a contar sí y a sumar sí, que realiza la cuenta o la suma, pero con más de un criterio. Acá yo quiero que se centren que esta función solamente controla un criterio por vez. Luego vamos a ver algo un poquitito más en donde vemos la mayor cantidad que solamente un criterio de control, ¿sí? En este caso, entonces, Dante, quiero por favor que insertes la función contar sí. Puedes hacer a partir de fx, puedes hacerlo escrito como vos quieras, nomás, no hay problema. Entonces la función contar punto sí va a ser. Si estamos usando, ya va a salir en esa lista de usadas recientemente, pero si no estamos usando, vamos a tener que entrar en su categoría o de hacer la búsqueda por el buscador. Hay que darle después ir para que eso se muestre y ahí podemos ver. Entonces hay contar sí conjunto. El que vamos a usar ahora es contar sí. Tiene dos argumentos. El primer argumento es el rango. Ojo que el rango tiene que ser el lugar donde yo voy a controlar si se muestra el criterio. Y el criterio es Juan. Por lo tanto, la columna que voy a seleccionar va a ser vendedor. Entonces me voy a ir a hacer la selección de la columna vendedor desde de 10 hasta el último dato de esa columna con la información de los vendedores. Eso, hasta ahí. Entonces va a ser desde D10 hasta D66. Ahora, quiero que se entienda lo siguiente. Este rango va a ser para controlarle a Juan, pero ojo que después de controlarle a Juan también quiero controlarle a otros elementos más. Por lo tanto, si copio la fórmula, ese rango va a moverse al copiar. Para que no se mueva, le voy a dar
la referencia absoluta. Voy a presionar F4 o FN F4 para que a todo ese rango aparezcan los símbolos de dólar. Listo. Y ahí ya estamos. Ahora me paso al segundo argumento. En el argumento criterio voy a tener que seleccionar cuál va a ser el criterio a controlar para contar. En este caso va a ser la celda de al lado de la fórmula que estoy cargando, en donde está Juan, en la celda E4. Evidente, yo también ahí puedo escribir el texto Juan, pero como quiero darle el uso de la referencia al copiar para que cambie de Juan a Rodolfo, de Rodolfo a Raúl, de Raúl a Andrés, entonces voy a seleccionar la celda y no le voy a cambiar el tipo de referencia. Entonces, por favor, Dante, quiero que selecciones E4, donde está Juan escrito. Muy bien. Y a ese no le vamos a cambiar la referencia. Al darle Enter, vamos a ver que el resultado va a ser la cantidad de veces que Juan aparece dentro de la información. Dice que es 15. Lo que quiero hacer ahora es verificar si exactamente son 15 veces donde Juan aparece. Entonces, ¿cómo podemos verificar eso un ratito, Dante? ¿Qué harías vos? Contar uno a uno va a ser medio complicado si es que, por ejemplo, tenemos 10.000 registros, ¿sí? Entonces, una forma más rápida de contar un elemento dentro de una base de datos. Ojo, ahora no tenemos 10.000 registros, tenemos menos, por lo tanto vas a contar rápido también, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería una opción más rápida? ¿Qué se te ocurre podemos hacerle a la base de datos para poder tener en cuenta solamente aquellos datos de Juan? Puede que puedas usar el filtro, por ejemplo. Entonces puedes seleccionar los encabezados de la base de datos y darle un filtro. Entonces, ojo nomás que el filtro, cuando no seleccionas los encabezados, se va a parar en la primera fila de arriba. Y como justo esa primera fila de arriba está combinada, entonces vemos que el filtro quedó en G1, ¿sí? Y eso no va a ser correcto para filtrarle al vendedor. Por lo tanto, tenés que volver a sacarle el filtro. Y antes de presionar ese botón de filtro, quiero que le seleccione los encabezados desde fecha hasta tipo de factura para volver a ponerle, ¿sí? Al volver a ponerle, entonces, eso. Al volver a ponerle, entonces van a aparecer los filtros en los encabezados y ahora sí podemos ir a filtrar Juan en el encabezado vendedor. En ese momento vamos a ver que aparecen solo los elementos de Juan y allá abajo, en la barra de estado a la izquierda, ya me dice que se encontraron 15 de 57 registros, inclusive sin la necesidad de seleccionar los elementos de Juan. Pero si quiero hacerlo, fantástico. Al seleccionar a la derecha, también dice recuento 15. Yo quiero nomás, Dante, que mire allá a la izquierda, arriba tu ventanita de Windows, en tu pantalla también ya apareció, ni bien filtraste el registro de la cantidad encontrada y del total de registros, ¿sí? Entonces, ese también es un dato a tener en cuenta cuando hacemos esto. Si contar si me dio correctamente los datos de Juan, entonces vamos a seguir. Quiero posicionarme ahora, o sea, necesito que dejes de filtrarle a Juan otra vez. Entonces, o borrar el filtro que recién hicimos o le sacas completamente el filtro, como quieras nomás. Eso. Y ahora vamos a ponernos al lado del 15 de Juan y vamos a insertar la otra función, la función sumar sí. La función sumar sí tiene la misma característica que contar sí, solo que le añade un argumento más, el argumento de lo que se tiene que sumar, ¿sí? Lo demás es igualito a contar sí. Entonces, sumar sí, vamos a seleccionar, como verán, tiene tres argumentos y el primer argumento es el argumento que ya veíamos nosotros en contar sí, en este caso el argumento donde el rango donde yo voy a encontrarle al criterio. El rango donde voy a encontrar al criterio otra vez es vendedor, por lo tanto voy a volver a seleccionar desde D10 hasta, no me acuerdo cuánto era el último, de 60 y algo parece que era. 66. Ok. Y también le voy a dar F4 porque cuando copie la fórmula no quiero que se mueva. Excelente. Ahora el criterio. El criterio ya sabemos que es Juan. Repito, o seleccionamos o escribimos, pero para el caso de que cuando copiemos nos dé los otros nombres, entonces le estamos seleccionando a Juan. Listo. A ese no le cambiamos la referencia porque queremos que se mueva cuando copiemos. Y por último, el rango de suma. Acá es donde nosotros vamos a tener que seleccionar aquella columna que contenga importes que se puedan sumar. Porque, ojo, si tengo todo
columnas sin importes numéricos, pues no voy a poder usar la función sumar sí, porque la suma de texto no es posible, solamente la cuenta, ¿sí? Entonces, en este caso, como tenemos monto, vamos a seleccionar los datos de monto desde el primer dato, F10 hasta F65, creo que es, el total de la columna, para poder ver que en ese momento se selecciona todo el rango, pero solo se suma aquellos donde en la otra columna vendedor aparezca Juan, ¿sí? Básicamente esa es la sintaxis de la estructura o la sintaxis de la función. En este caso, al darle a aceptar, vamos a ver que la respuesta es la de 39 millones. Quiero que volvamos a hacer el filtro de Juan y a seleccionar los valores de monto para ver si efectivamente la sumatoria es correcta. Entonces, en vendedor filtramos Juan. Muy bien, Dante, gracias. Y al seleccionar los valores de monto de todos los datos de Juan, vemos a la derecha, cerca de nuestra hora y nuestra fecha, que la suma es de 39 millones, la sumatoria que también nos trajo la función sumar sí. Bueno, hasta aquí los datos de Juan. Desde aquí queremos los datos de Rodolfo, de Raúl y de Andrés. Por lo tanto, vamos a seleccionar las dos celdas de Juan, tanto la cuenta como la suma, y vamos a arrastrar para abajo. No vamos a poder, muy bien, así, excelente. Manualmente vemos que de los demás, bueno, ahí te va a molestar el peso quita ese, entonces puedes seleccionar con el clic derecho, porque con el clic izquierdo se va a ir hasta el buscador y va a entrar en no sé dónde. Entonces cerrarle nomás, ahí se ve mi termo de tereré. Cerrarle nomás, no, zoom no, porque si no vas a salir del, pasate nomás a tu Excel. Eso. Clic derecho para seleccionarle al, o si no, copiar de esa forma, como quieras, ¿sí? Entonces, como está muy pegado esa figura a la celda, él no te deja agarrar la esquina para arrastrar. Entonces, lo que decía nomás es, como con el clic izquierdo, al hacer sobre la figura de al lado, lleva hasta el hipervínculo, tiene que hacerse el clic derecho sobre la figura, ¿sí? Ahí, por ejemplo, te dejó seleccionar, pero falta copiar. Copiar. Selecciona las tres celdas de abajo y pega, que es lo mismo, ¿sí? Enter o control B corta. Bien, entonces vamos a hacer un poco los controles. Primero quiero controlar Rodolfo. Quiero ver si efectivamente Rodolfo aparece 14 veces y suma 37 millones 100, de acuerdo a lo que cargamos, ¿sí? Entonces podemos ver allá abajo que son 14 los registros de Rodolfo. Ahora hay que seleccionar los valores de monto, a ver si a la derecha tengo esa sumatoria. Bueno, mira un poco algo particular. Acá dice que la suma es 36.400 y allá dice 37.100. ¿Qué no está bien? Y eso es lo que tenemos que encontrar. Bueno, vayamos un poco un ratito a ver la fórmula de Rodolfo, ¿sí? Vamos a entrar en Rodolfo, que en este caso el 14 sí me da bien, pero el 37.100 es el que no coincide con la sumatoria de 36 y piquito, ¿sí? Entonces vamos a entrar un poco en el 37.100. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es? Que el rango de suma no se le puso la referencia absoluta. Por lo tanto, el original nomás el que tenemos que cambiar. Vamos un poco al 39 millones. 39 millones que es el de Juan, ¿sí? Ahí está mi original. Entonces, a esa fórmula voy a ponerle la referencia absoluta al rango de F10 a F66. Entonces, F4 o FNF4, dependiendo de la marca de notebook que tengan, para poder hacerle aparecer a los símbolos de dólar. Al F65 ya se le puso, ahora me voy a ponerle al F10, otra vez F4 o FNF4, y ahora sí está correcto para copiar. Entonces vamos a darle Enter. Al darle Enter no va a cambiar 39 millones, pero sí volvemos a hacer el método ese de hace rato. Dante, te voy a pedir un poco algo, solamente para verificar que podés hacer. Te vas a poner encima del dibujito este que está ahí al lado, pero en vez de clic izquierdo, le vas a dar clic derecho. Ese le diste otra vez clic izquierdo, por eso se fue otra vez a otro lado. Anda a otro lado a tu planilla. Clic derecho, ahí. Ahí dale cortar. O si querés, ahí cuando ya le seleccionó con el clic derecho, ya le podés mover. Esto va a ser así con cualquier figura, con cualquier foto, con cualquier forma que ustedes
inserten en su planilla y de repente quieran cambiarle ubicación. Ahí entonces te permitió hacer el arrastre para poder ver que 36.400 es el valor correcto de Rodolfo y no 37.100 como te mostraba hace rato. Vamos a seleccionar un poco otra vez los valores de Rodolfo. A la derecha vemos que ahora sí coincide la sumatoria en 36.400. Entonces ahí estamos. Filtro de Raúl ahora. Laura, no sé si me escuchaste hace rato, te pregunté qué tal Dante, así como él te dio también un... Contestame un poco al chat, voy a leer. Ah, no, no, sí, el chat sí, en el chat puedes contarme. Mientras que Dante hace su ejercicio. Bueno, a ver, son 14 también y 37.100 nos dio correcto. Último, Dante, Andrés. No, no, parece que Laura no quiere retrucarle a Dante. Dante parece que es el que está en salario, me parece que Laura no va a recibir todo su salario si es que dice algo de Dante. Algo así, nada, ¿verdad, Dante? Bueno, a ver un poco de Andrés tenemos también 14 y 35.700, que es lo que figura en la función. Entonces, esta función, contar sí y sumar sí, tiene que ver con respecto a que ocurran la aparición de los criterios en el rango seleccionado y que de acuerdo a que ocurra, se cuenta una función y la otra función suma, pero siempre va a tener que sumar valores de un rango que contenga números. Eso para tener en cuenta como característica de la información que manejemos para poder aplicar estas funciones. Dante, te agradezco mucho tu participación. Puedes dejar de compartir esta pantalla. A la siguiente persona le voy a pedir que comparta y que abra ya en la pestaña de al lado. Vamos a desarrollar. La pestaña de al lado va a mostrarnos mayor cantidad de casos. Por lo tanto, eso sí, vamos a intercalar entre cada uno. Entonces, el que quiera compartir ahora puede hacerlo. A ver, que no sean Laura o Dante, cualquiera de los que quieran compartir, adelante. Mientras tanto, lo que tengo que decir es lo siguiente, como contar si solamente controla un criterio, contar si conjunto va a permitir controlar más de un criterio. Entonces, supónganse que ustedes en su información tengan que cuantificar datos que tengan en cuenta, por ejemplo, un elemento para mí fue Juan. Otro elemento puede ser que sea del tipo de cliente VIP, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si tengo el registro Juan y también tengo el cliente VIP, entonces quiero que me cuente cuántos de esa combinación de criterios tengo. Y lo mismo para la sumatoria, digamos, ¿verdad? Si tengo un cliente Juan que es VIP a lo largo de toda mi base de datos, entonces voy a tener la sumatoria de toda esa información. Entonces, eso es lo que nos traería eh, la función contar si conjunto y la función sumar si conjunto, que es lo que ahora quiero que veamos entre todos. A ver un poco, Sandra, ¿estás vos? No sé si vos podés compartir o no, Sandra, tu pantalla. Ok, Martín y Heriberto están con mucho trabajo, no van a poder conectarse, creo que ya avisaron en el grupo, ya habrán leído. Sandra, imposible que compartas. Si no puede Sandra, entonces Gloria. Gloria hace rato ya compartió luego, pero le dimos la opción a Laura que nos muestre la pantalla, ¿sí? Entonces puede ser Gloria, Sandra. eh, Mariana, que también está. Voy a guardar hasta que alguien... Ahí compartió Diosnel. Gracias, Diosnel. Vamos a continuar con contar si conjunto. Bueno, acá quiero hacer una pequeña cirugía a la planilla. Necesito que haga lo mismo que hizo Dante.
Dante se puso ahí al lado de, o sea, encima del pesoca, pero en vez de hacer clic izquierdo, hizo clic derecho. Quiero que haga lo mismo, por favor, Lionel. Y ahí quiero que le arrastre hacia la derecha. Llevarle más hacia tu derecha. O suprimirlo, igual nomás. No pasa nada si suprimís. ¿Por qué? Porque quiero que cargues algunos datos. Puedes darle cortar, no. Eso, listo. Bueno, vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que miren que los puntos del 1 hasta el 8 me piden usar contar sí y sumar sí. Pero es solamente contar sí y sumar sí. Ahora, lo que yo quiero mostrarle es contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Entonces, el primer criterio es el criterio de Juan. El segundo criterio es el que no está. Entonces, al lado de resultado, quiero por favor, Diosnel, que escribas criterio 2, ponele, por favor. En la misma fila de resultado, porque va a ser como un encabezado ese para nosotros, ¿sí? El criterio 2 va a quedar como encabezado ahí arriba al lado de resultado, a la derecha de resultado, en H3. Ahí, eso, ahí. Bueno, ¿cuál va a ser el criterio 2? Y el criterio 2 quiero que sea lo que vayamos nosotros encontrando. Con Juan, de repente, vemos que, por ejemplo, en localidad hay localidades de Asunción, Encarnación, Asunción y Encarnación, veo San Lorenzo. Entonces, ¿cuántos de los registros de Juan son de San Lorenzo, por ejemplo? Entonces, en criterio 2, abajo del criterio 2, quiero que escribas San Lorenzo, ¿sí? San Lorenzo, perfecto. Excelente. Bueno, ahora al lado de criterio 2, en la celda I3, quiero que escribas contar sí conjunto, vas a escribir. Conjunto. Bien. Y al lado otra vez de contar sí conjunto, vas a escribir sumar sí conjunto. Entonces vamos a ir haciendo una combinación de estas funciones con los criterios. El primer criterio va a ser el que especifica cada número y el segundo criterio va a ser el que nosotros vayamos cargándole, ¿sí? Bueno, empecemos con el primer dato para que me vayan entendiendo. Primero, en resultado, quiero poner lo que me pide cada punto. En el punto 1 me pide contar cuántos registros tiene Juan. Entonces va a ser una práctica de contar sí nomás. Entonces quiero que escribas, por favor, Diosnel, ahí, más contar sí. Muy bien. El rango va a ser la celda donde se encuentra, no es la celda, el rango, la columna donde se encuentra Juan. Entonces va a ser toda la columna vendedor, desde D14 hasta donde llegue la columna. Bien, muy bien. En este caso no vamos a copiar, por lo tanto le podemos dejar así nomás, ¿sí? Sin referencia. Ahora el criterio sí va a ser Juan, pero como Juan ahora ya no está en una celda como hace rato estaba, vamos a escribir nomás Juan. Entonces quiero que escriba, no importa si la escritura es de Juan con minúscula, Juan con mayúscula o como título, cualquiera de ellos tendría que encontrar a esa opción. Entonces en el momento de darle aceptar, tendría que verse la cuenta. La cuenta entonces se puede volver a repetir porque son los mismos datos de la base de datos anterior. Son 15 elementos los de Juan. Pero eso obtuve con contar sí. Ahora le voy a usar a contar sí conjunto. Entonces, me voy a poner a la derecha de San Lorenzo, Diosnel. Ahí. Y ahí vamos a insertar la función contar sí conjunto. Con fx está bien. Vamos a ir a buscarle nomás porque no es contar sí, es contar sí conjunto. Eso. Entonces, al darle ir, él me tiene que mostrar. Sí o sí, clic en el botón ir. Bueno, no te muestra, te dice reformular pregunta. Pero entonces, entra nomás en recomendada. En la lista esa que está abajo. Ahí te salió. Perfecto. Dale nomás a aceptar. Bueno, ahí por ejemplo tengo, aparentemente son solo dos argumentos, pero en realidad los argumentos van a ir apareciendo en la medida que yo voy rellenando los anteriores. Entonces, el primer argumento es el rango del criterio 1, donde se encuentra el criterio 1. Para mí el criterio 1 todavía va a ser Juan. Por lo tanto, vamos a volver a seleccionarle a vendedor, a los datos de vendedor. Entonces, desde ahí, desde el D14 hasta el D70, muy bien. En criterio 1 voy a escribir de vuelta a Juan porque Juan no estaba escrito. En el momento que hago clic en criterio 1 se habilita el rango del criterio 2 y esto va a ser así. Como nosotros tenemos dos criterios nomás, hasta el criterio 2 no vamos a usar. Pero en realidad yo tengo hasta creo que 70 y algo de criterios que puedo usar
en contar si conjunto. En este caso, seguimos. El rango del criterio 2 es donde se encuentran las ciudades, en este caso la localidad, la columna de localidad. Por lo tanto, va a ser desde E14 hasta E70. Fantástico. Y por último, el criterio 2 sí está escrito ahí, por eso te pedí escribir San Lorenzo. Entonces, a esa celda le vamos a seleccionar, Diosnel. Eso. Si bien aparece el rango de criterio 3, yo no quiero cargar otro criterio más. Por lo tanto, hasta ahí voy a dejar. Lo que sí quiero que noten, para ver nomás, allá a la derecha hay una barra de desplazamiento que apareció ahí. Quiero que a esa barra de desplazamiento le selecciones y le bajes hasta el final. Me refiero a la que se encuentra a la derecha, ese botón, a ese bajarle hasta el final. Solo les quiero mostrar, yo dije 77, me confundí nomás. 127 criterios diferentes pueden tener para poder acceder a la función contar si conjunto para que él te dé una respuesta contada, digamos, de toda la combinación de esos 127 criterios. Pero hasta acá son dos criterios nomás lo que nosotros estamos contando. Al darle a aceptar, él me tiene que dar el número, ¿sí? Él me dice que los registros de Juan con San Lorenzo hay 5. De los 15 que tiene Juan, 5 son los que combinan con el otro criterio que es San Lorenzo. Vamos a filtrar. Un ratito quiero que te vaya, Diosnel, a filtrar. Eso. Vamos a filtrar y vamos a verificar si es cierto. Entonces, filtramos Juan en vendedor y en localidad filtramos San Lorenzo. Al filtrar los dos elementos, uno en cada encabezado, vamos a ver si es que eh, ahí está. La cantidad de elementos encontrados son 5 y efectivamente son 5. Entonces, una cosa es hacer filtro, que es lo que estamos haciendo ahora, para controlar si la función contar si conjunto me da correctamente. Pero contar si conjunto lo plasma en la planilla, digamos, ¿verdad? Entonces, el filtro visualiza los elementos, pero estas funciones van mostrándome esa cuantificación. Hasta acá de cuantificación, cuenta nomás, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo que tiene que ver con sumar si conjunto. Entonces, sumar si conjunto funciona de la misma forma como sumar si, solamente que me da mayor cantidad de criterios para poder sumar. A ver, me estoy nomás en un dilema. ¿Por qué? Porque si ahora le pido, por ejemplo, a otra persona que comparta su pantalla, probablemente no va a tener todo lo que ya hizo Diosnel. Entonces, Diosnel, te voy a tener como mi asistente de escritura para pedirle a otra persona que me diga cómo va a estar haciendo eso. Pero a la otra persona le voy a necesitar que habilite su micrófono, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar haciendo lo siguiente. Primero, Diosnel, quiero que vuelvas a sacarle los filtros a tu base de datos. Te voy a pedir, no sé si Clever puede habilitar tu micrófono un ratito. Y si no podés, le pido a Gloria. Esas son mis dos primeras opciones. ¿Por qué, Clever, quiero que habilites tu micrófono? Porque te voy a pedir realizar en la pantalla de Diosnel, a no ser que me digas, Clever, que vos ya hiciste todo lo que puso ahí Diosnel también en su... Si todos tienen lo que puso Diosnel, eso al lado del resultado criterio 2, contar si conjunto y sumar si conjunto, entonces pueden habilitarme su pantalla, no hay problema. Pero si no lo hicieron, Yo sí, yo comparto mi pantalla y para hacer en mi máquina. Tengo hasta ahí. dale, dale, Gloria. Y te voy a pedir entonces que comparta. Diosnel, hasta aquí, muchas gracias. Después seguro que te voy a pedir otra vez, pero ahora mismo le vamos a pedir a Gloria. Habilita nomás, Gloria, tu pantalla, por favor, y vamos a hacer lo que continúa después de pedirle a Diosnel. Entonces, ponerle nomás más grande, o sea, yo veo así muy finito. Eso, ahora sí. Bueno, sumar si conjunto. Sumar si conjunto, al igual que contar si conjunto, al principio te da dos argumentos, pero en realidad eso va a ir creciendo. En este caso, rango de suma es lo primero que te pide, ¿sí? Por lo tanto, en rango de suma, vamos a tener que seleccionar a los montos que se pueden sumar, ¿sí? Y va a ser desde el principio hasta el final. Entonces, en rango de suma, Gloria, te posicionas y seleccionas desde 1 a 200. Ahí, control shift, flechita abajo, entonces seleccionas toda la columna monto y listo. Como esto no vamos a copiar,
todavía, ¿verdad? Podemos dejarle nomás así con referencia relativa, darle nomás enter, perdón, ahí ya está. En rango de criterio 1 viene, ¿cuál va a ser el criterio 1? Y según el criterio 1, nosotros vamos a tenerle a Juan. Como Juan no está escrito, entonces vamos a escribir nosotros ahí. Rango, no, discúlpame. Rango dice, no, es criterio. Entonces el rango va a ser donde está Juan. Va a ser vendedor desde D14, que es donde aparece el primer vendedor. Control Shift, flechita abajo. Muy bien. D14, D70, listo. Ahora recién en criterio 1, el tercer argumento, escribimos Juan. Excelente. Ahora nos pasamos al rango de criterio 2, porque el rango de criterio 2 va a ser donde se encuentra San Lorenzo. Entonces vamos a seleccionar la columna donde están las localidades, ¿sí? Y eso es en la columna E. Desde E14, control shift flechita abajo, hasta E70, muy bien. Y por último el criterio 2. El criterio 2 va a ser la ciudad de San Lorenzo que está escrito o que debería de estar escrito en una celda. Entonces podemos seleccionar simplemente esa celda. Excelente. Cuando le tenemos a todos esos datos, al darle a aceptar, vamos a ver que vamos a obtener un valor, y en este caso el valor dice 130, ¿verdad? O 13. 13. 13. Vamos a hacer los filtros, solo para verificar que esto da correctamente ese dato, ¿sí? Entonces, filtramos. Y en el filtro vamos a filtrar Juan en vendedor y San Lorenzo en localidad. Y cuando hagamos ese filtro, vamos a seleccionar los valores de monto. ¿Qué pasó, Gloria? No, cada vez que quería dar en datos se Ah, pasaba te eso. agarraba el comando de zoom, sí, suele ocurrir. Entrar nomás en filtro, en vendedor Juan y en localidad San Lorenzo. En realidad se puede hacer indistintamente, ¿sí? Cualquiera antes que otro y tendría que darme los mismos datos. Y ahora seleccionamos los montos y me tiene que dar ese valor que me dio 13 sumar si millones. conjunto, 13 millones. Entonces, esto del comparativo no es necesario, es solamente para que ustedes se den cuenta que esta función en realidad me trae los datos correctos, por eso nada más les muestro de esta forma. Y eso es lo que quisiera que sigamos haciendo. A ver, sumar todos los datos de Juan, yo sé que con San Lorenzo suman 13, pero solo Juan, ¿cuánto suma? Nosotros ya teníamos luego en el ejercicio anterior la suma de Juan, eso vamos a usar para controlar, pero ahí debajo del 15 vamos a hacer el punto 2. Y para el punto 2 no vamos a usar más sumar si conjunto, sino va a ser sumar si nomás. Entonces va a ser eso, le sacas el filtro, fantástico, y ahí arrancamos. No sé si hiciste escribiendo o si... No, con FX hiciste. Ya depende de vos nomás cómo quieras hacer. Si querés escribir, entonces para ir agarrándole ritmo a la escritura también de la función es mejor. Primero tenemos el rango. El rango va a ser donde va a estar el criterio. Por lo tanto, tenemos que seleccionar la columna vendedor en rango. ¿Sí? Eso. Bien. El criterio va a ser el nombre de Juan, que no está escrito, por lo tanto vamos a tener que escribir nosotros. Si estaba escrito en una celda específica, seleccionamos. En realidad está escrita en la base de datos, pero la idea de no seleccionar la base de datos es porque puede moverse la base de datos y ahí se puede armar un problema, digamos, con los resultados. Entonces sería mejor escribirlo nomás que seleccionarlo de la base de datos. Y por último, el rango de suma es la columna monto donde están los valores que se pueden sumar. Eso siempre hay que tener en cuenta y no olvidarse de seleccionar porque si no, sumar si tampoco va a funcionar. Y ahí tenemos el importe total, 39 millones para los datos de Juan y equivale a los mismos datos que teníamos en el ejercicio anterior. Espectacular, Gloria. Así como Gloria me ayudó, quiero que me ayude ahora otra persona. No sé quién tiene también los encabezados así como Diosnel y como Gloria mostraron recién al lado de resultados. El que tenga ya puede habilitar nomás ya su planilla, su convertir pantalla y vamos a continuar haciendo el punto 3 ahora, ¿sí? El que quiera. Y si no tiene, igual nomás. Vamos a hacer total, ya entendemos que en una columna vamos a incluir sumar si conjunto y en otra columna contar si conjunto. Entonces, a ver, dentro de mi lista, a ver un poco, puede ser Clever, puede ser Laura. Gracias, Laura. Bueno, a ver. Bueno, viene el punto 3. En el punto 3 podemos hacer primero el contar sí. Quiero saber cuánto. Ok, bueno, Sandra, bueno, miren nomás ahí en el mensaje que le salió en la pantalla a Laura, lo de Sandra. Entiendo, perfecto, no hay ningún problema, sigamos nomás avanzando. Primero va a ser contar sí a secas, ¿sí? No va a ser todavía conjunto.
Vamos a seleccionar el rango donde está el criterio. ¿Qué criterio tenemos que agarrar ahora? Es potencial. Potencial está en tipo de cliente, por lo tanto, ese va a ser el rango. Eso entonces también tenemos que tratar de definir bien, ¿sí? Porque si ahora seleccionábamos vendedor y nuestro criterio era potencial, como potencial no está en vendedor, evidentemente no iba a tener ningún valor, por lo tanto, el rango correcto es la columna C. Fantástico. Siguiente, el criterio, si está escrito, seleccionamos, si no está escrito, escribimos. Por lo tanto, el criterio es potencial, como quieras. Sí, cuando escribimos dentro de la cajita esta del argumento, si le ponemos la comilla doble no pasa nada, porque en realidad es el valor que tiene que quedar. Pero si no le ponemos, solo en este caso, él va a poner automáticamente. Acuérdense que cuando hacen de forma escrita la función, no va a aparecer y sí o sí le tienen que poner. Pero está bien como norma escribir eso, Laura. Aceptar y ya tenemos el valor de tipo de cliente. Con el filtro otra vez vamos a verificar si son 19 los tipos de clientes potencial. Simplemente para verificar que todo esto esté bien. Yo soy mucho de hacer siempre un control cruzado del informe que tengo que presentar, porque me acuerdo que cuando trabajaba en la empresa, mi jefe me decía, ¿estás para seguro, Humberto, que me estás pasando este informe correcto? Y yo sudaba y le decía que sí, ¿verdad? Con seguridad le mentía. Entonces después ya me acostumbré a controlar, digamos, de forma general todos mis informes para poder presentar. Ideal que ustedes hagan lo mismo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos entonces 19, estamos dentro de lo que nos dio contar, sí. Ahora quiero que saques de vuelta el filtro, Laura, y ahora inventemos un criterio 2 para esta búsqueda. Eso ya dejo a tu cargo el criterio que vos digas de la columna que quieras. Puede establecerse y ahí mismo donde pusimos el dato de San Lorenzo podemos poner al lado del 19 el criterio 2 que vos querés que controlemos con potencial. O sea, tiene que ser algo que cruce con potencial para que eso también se pueda ver, ¿sí? De cualquier columna. O sea, en realidad no quiero que repitas criterio 2, quiero que escribas el que vos vas a considerar el criterio 2 para usar contar si conjunto. A eso nomás lo que voy. Así como con Juan usamos San Lorenzo, con potencial vamos a usar otro criterio que quiero que elijas vos de de cualquier columna de la base de datos, ¿sí? Tiene que ser nomás un elemento que coincida con potencial, porque si justo no coincide, probablemente vamos. Encarnación está bien, encarnación está bien. Lo que también hay que entender, que no importa mayúscula, minúscula, pero sí tienen que ser la cantidad de caracteres correctos. Es decir, si tiene acento encarnación, con acento encarnación. Si no tiene, sin acento, para que encuentre, porque si no, no va a encontrar, ¿sí? Bien, ahí estamos. Encarnación con potencial vamos a buscar ahora. Entonces nos ponemos al lado, ahí al lado de encarnación, vamos a insertar contar si conjunto ahora. Ya depende de cómo quieras hacer, o con FX o escrito, como quieras, pero es contar si conjunto y empezamos. Rango de criterio 1 primero, donde le encontramos al criterio 1, que en este caso es potencial, va a ser en tipo de cliente. Entonces, tipo de cliente es nuestro rango de criterio 1. Muy bien. Excelente. Ok. El criterio 1 va a ser potencial que no está escrito, por lo tanto vamos a escribir nosotros. Lujo. En rango de criterio 2 va a ser donde aparezca encarnación, y encarnación aparece en localidad, por lo tanto vamos a seleccionar localidad. Eso. Y el criterio 2 va a ser encarnación que está escrito, por lo tanto seleccionamos la celda donde escribiste encarnación. Quiero que lo hagas así para poder darle el uso nomás a ese texto que escribiste ya en esa celda, digamos, ¿verdad? Entonces intercalamos. Potencial escribimos porque no escribimos nomás antes, pero encarnación como si escribimos, seleccionamos de ahí. Al darle a aceptar, tendría que verse entonces la cuenta de todos los clientes potenciales que están en encarnación. Entonces hacemos el filtro solo para verificar y vemos que potencial eran 19 y solo encarnación de potencial son 10. Fantástico. Estamos ahí. Listo. Gracias, Laura, una vez más. Ah, no, discúlpame. Hacena también sumar si conjunto. Ese me faltó, ese me faltó. El sumar si conjunto, este quiero que hagamos para terminar, ¿verdad? Entonces va a ser sumar si conjunto.
Muy bien. Ven, sumar, sí, conjunto. Eso. Listo. Entonces, primero es el rango de suma, va a tener que ser monto. Acá vamos a hacer un poco algo. A propósito, te pedí que, bueno, vos saliste y vas a desfiltrar, pero ¿qué pasa si no desfiltramos? Porque hay gente que también trabaja con sus filtros ya hechos y va a cargar los datos. Entonces, para cargar los datos, lo que tenemos que acordarnos más de dónde a dónde van nuestros rangos. Nuestro rango acá arranca en 14 y termina en 70, creo que era, ¿verdad? Entonces ahí nosotros pudimos haber escrito nomás ya la columna y de dónde a dónde el rango para evitar sacarle el filtro. Esa también pudo ser una opción de escritura, digamos, pero ya que le sacaste el filtro, hace nomás seleccionando los datos, ¿sí? Te voy a pedir, Laura, te voy a sacar un ratito de tu zona de confort, porque yo veo que vos haces la selección con tu mouse. Quiero que intentes hacer con tu teclado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el rango de suma, vos tenés que darle un clic, ya que vamos a usar el mouse, un clic nomás, 1,200, que es el primer valor de monto. Pero después quiero que hagas con control shift flechita de abajo. Porque ahora tiene 70 filas nomás nuestra base de datos. Pero ¿qué pasa cuando hay 10.000? El hacerlo así, y probablemente llegue rápido también, ¿verdad? Pero a veces nos hace perder tiempo de balde. Entonces, para tratar de evitar perder tiempo, entonces probá un poco ahora. Control shift flechita de abajo. Listo. Ahí ya está. Selecciona ahora tu rango de criterio 1 y él va a automáticamente cambiarte la pantalla. Yo sé que algunos se quieren ir hasta arriba otra vez, ¿verdad? Para poder hacer clic en el siguiente, pero hagamos nomás todo en secuencia, uno seguido de otro, ¿sí? No, ojo, ahí es el rango, ¿sí? Entonces va a tener que ser, y ahí va a ser C, muy bien, control shift flechita abajo, listo. Ahora sí, en criterio 1 escribí potencial. Y ojo que estamos en sumar si conjunto, por lo tanto vamos a tener que cargar el rango de criterio 2. No, Alberto, Abdón. Dale, no hay problema, Abdón, métele sigue, no hay drama, tranquilo, anda nomás. Rango de criterio 2 es E, fantástico. Y el criterio 2 ya está cargado en una celda, por lo tanto vamos a ir a seleccionar. Entonces criterio 2, clic en criterio 2 y seleccionamos encarnación, creo que era lo que habías escrito. Entonces, desde ahí seleccionamos y le damos Enter, ¿sí? Para ver un poco el resultado de este caso, ¿sí? Entonces, rango de criterio está listo. Ahora criterio 2 me falta. Muy bien, encarnación, aceptar. Y vemos cuánto suma. Ahora nos vamos y hacemos otra vez el filtro de tipo de cliente potencial con encarnación. Y con eso vemos cuánto suma. Tiene que ser igualito al valor que tengo ahí. 26.500. Fantástico. Laura, gracias doble porque ya me ayudaste 2 veces. Vamos a pedirle a otra persona que nos habilite ahora, alguien que no haya participado. Sandra ya me mencionó que tiene problemas con su conexión, por lo tanto no está pudiendo hacernos compartir. Gloria ya compartió. Le pido a Clever, le pido a Abdón, ya me dijo que se tuvo que ir un ratito a ver algo. ¿Quién más? Mariana. Mariana, ¿vos estás disponible para compartir? En sueldos, ¿quién estaba? Por ejemplo, voy a ver mi copiatín. Sueldos. ¿Quién era sueldo? Diosnel también ya me compartió, ¿cierto? Julio. No sé si Julio está también disponible para compartir. Va a ser después de Mariana. Ahora Mariana ya está compartiendo. Gracias, Mariana. Quiero que hagamos un poco la siguiente opción. En este caso es sumar solamente los clientes potenciales. Entonces va a ser sumar, sí, hasta ahí, no va a ser conjunto. Y en sumar sí nos pide primero el rango de suma, en este caso, no miento, el rango de criterio, no, discúlpame, el rango de criterio, el criterio donde está el potencial es tipo de cliente, por lo tanto va a ser C14. Y ahí como siempre yo soy muy tecladista, control shift flechita abajo, fantástico. Criterio, como no está escrito, escribimos potencial, eso. A eso me refiero que si no le ponemos la comilla doble al pasar, él le pone, entonces es un tiempo que nos ahorramos otra vez no poner cuando usamos esta función, ¿sí? Rango de suma sí va a ser desde monto, la primera celda y control shift flechita abajo. De lujo, aceptar y ahí tenemos que tener. Si hacemos filtro para controlar, el filtro debería darnos también los 50.350.000
que son todos los clientes potenciales de la base de datos. Ahí, eso. Excelente. Y monto, seleccionamos y vemos que 53.50 es el valor. Por lo tanto, eso es lo que nos trajo la información. Perfecto. Seguimos nomás, Mariana, porque quiero que vos hagas ahora el punto 5. Es decir, quiero que generes vos tu propio criterio 2 para hacerlo con... Y ojo que el punto 5 es diferente a todo lo anterior. Dice, contar cuántos registros son mayores a 3.800. Vamos a hacer un poco ahí la cuenta. ¿Vas a contar? Sí. Otra vez, igualito al que escribiste. Contar sí solo. Contar sí, eso. Muy bien. Entonces, primero el rango. El rango es donde está nuestro criterio. Y ojo, ¿dónde está nuestro criterio si nosotros queremos que cuenten los mayores a 3.800? Muy bien. Control Shift, flechita abajo. Listo. Ahora el criterio. El criterio tiene que escribirse así tal cual está pidiendo el ejercicio. El ejercicio pide criterios mayores a 3.800. Entonces voy a tener que empezar con mayor que. Mayor que 3.800 voy a poner. Ese es menor que ese mismo. 3.800. Si yo le pongo así, entonces espera que falta un 0 parece. 2, 0. Ahí está. Vamos a darle un poco a aceptar un ratito, Mariana. Al darle a aceptar, ojo, él incorporó comillas dobles, aunque yo no les pedí escribir, pero miren que el mayor que 3.800 quedó entre comillas dobles. ¿Por qué? Porque si era solo número, él iba a entender que el número no tiene que quedar entre comillas dobles, pero el mayor que hace que entienda que es un alfanumérico y al alfanumérico se le trata como texto. Entonces automáticamente él necesita que aparezca entre comillas dobles, que es lo que finalmente ocurrió, por eso nada más le estoy mostrando eso. Y acá lo que quiero ver es lo siguiente, si ahora filtramos y solamente pedimos ver los números mayores a 3.800, tienen que ser 4 elementos. Verifiquemos un poco eso un ratito, Mariana. Eso, ahí por ejemplo podemos entrar en filtros de número, porque como hay muchos elementos para no perder mucho tiempo seleccionando casilla y casilla de verificación, vamos a entrar un poco en el que dice filtros de número. Ahí. Y ahí vamos a decirle mayor que, nomás creo que es, mayor que. Muy bien. Y ahí escribí 3.800. Entonces en este filtro de números, al darle a aceptar, nosotros tendríamos que ver solamente esos 4 elementos, son los que superan a los 4, perdón, al valor de 3.800, ¿sí? Entonces eso es lo que finalmente le pedimos ver a la función. Bueno, con esos 3.800, Mariana, quiero que veas en los otros encabezados qué datos podemos tener como criterio 2 para nuestro contar si conjunto y para nuestro sumar si conjunto. Lastimosamente, o sea, digo normal, no, puede ser, por ejemplo, o autoimprenta o manual, que es de tipo de factura. Escribirle el que quiera, porque eso por lo menos hay dos. Los otros, puede ser fecha también hay 17, pero me va a salir el mismo filtro que este. Entonces, para que no me salga el mismo filtro que este, nada, le vamos a poner nomás autoimprenta. Eso, de lujo. Listo. Ahora, vamos a tratar de complicarnos la vida. Déjale un poco allá tu filtro, no le muevas. Hace la inserción. De hecho, quiero que escribas, ¿sí? Disculpen que le dificulte, pero en vez de hacer clic en el botón FX, vamos a escribir. Yo lo que quiero es que ustedes asocien la escritura de una función para poder también entender cómo hacer en el momento que necesiten escribir. Entonces va a ser, es igual contar punto sí, punto conjunto, que ya va a salir en la lista, puedes seleccionar nomás de abajo. Bien, y empezamos. Rango de criterio 1. Mi criterio 1 va a ser mayor a 3.800, por lo tanto tiene que ser monto. Acordate que monto empieza en 14 y termina en 70. Entonces vas a escribir, quiero que hagas escrito, ¿sí? Sin seleccionar. Entonces, F14, 2 puntos, F70. Escribilo, todito vas a escribir. F70, espera, ¿qué? ¿2 puntos pusiste? ¿O punto y coma? 2 puntos tiene que ser. Muy bien. F70. Listo. Punto y coma. Ahora nos pasamos al criterio 1. El criterio 1 era entre comillas doble, entonces va a ser comilla doble mayor que 3.800. Ese es menor que el otro. Es 3.800. Sin punto nomás, ¿verdad?
ahí está. Se cierra comilla doble. Y después va a ser punto y coma otra vez. Ahora viene el rango de criterio 2. El rango de criterio 2 va a ser donde aparezca tipo de factura. Entonces, tipo de factura está en la columna G. Y vas a escribir nomás G14, dos puntos, G70. Entonces, le estoy mostrando nomás una alternativa de carga de una función cuando la información está filtrada, ¿sí? Yo sé, algunos dicen, no, pero me confunde, voy a hacer nomás más rápido sacándole el filtro. Entiendo eso, ¿verdad? Pero quiero nomás que vean que es una alternativa y que si quieren usar, pueden usar. Evidente, todo es cuestión de práctica. Después viene comilla doble. En este caso, cuando la información está en una celda y es texto, no hace falta poner comilla doble. Comilla doble es cuando vos vas a escribir ahí, ¿sí? Si la celda está visible, entonces le hago nomás clic o le referencio H8, en este caso. H8. Y ahí creo que ya estamos. Se cierra paréntesis, enter. Y ahí me tiene que dar que son dos los elementos que son mayor a 3800 y que tienen autoimprenta. De hecho, son esos dos que nosotros estábamos viendo ya, ¿verdad? Y por último, ahora quiero que le hagamos otra vez de forma escrita, pero sí sumar sí conjunto. Entonces empezamos a sumar sí conjunto. Muy bien. Arrancamos. Rango de suma va a ser de vuelta F14, dos puntos, F70. Listo, punto y coma. Rango de criterio 1, ojo, en el rango de criterio 1 otra vez va a ser el mismo rango. Entonces va a ser F14, dos puntos, F70. Y acá puede confundir un poco. ¿Y por qué me pongo dos veces? Porque uno le dice cuál va a sumar y otro le dice cuál va a controlar el criterio, ¿sí? Que es este segundo. Punto y coma. Ahora tengo que escribir cuál es el criterio. El criterio tiene que estar entre comilla doble y va a ser otra vez. Comilla doble, mayor que 3800. Muy bien. Se cierra comilla doble, punto y coma. Ahora viene el rango de criterios 2. El rango de criterios 2 es donde está nuestro tipo de factura. Entonces va a ser G14, dos puntos, G70. Excelente. Punto y coma. Ahora viene el criterio 2. El criterio 2 es la celda que está en H8. Entonces va a ser directo H8. H8, eso. Se cierra paréntesis, enter. Y ahora tengo que ver el valor de esos dos de autoimprenta. El 3850 más el 3950. Y al seleccionar eso, me tiene que dar la suma que veo ahora mismo en la celda sumarse y conjunto. Bien, excelente. Bueno, yo creo que si bien hay más elementos para poder practicar, yo eso ya le voy a dejar a criterio de ustedes. Yo lo que quería nomás que ustedes sepan que existe un contar sí y un contar sí conjunto y que se diferencian en la cantidad de criterios. Por una cuestión de tiempo y por una cuestión didáctica nomás, yo le pongo dos criterios, evidente. ¿De qué va a depender que necesite más criterios? Y que la cantidad de información también que ustedes tengan sea superior a esta que solamente tiene 7 columnas. Supongamos que ustedes tienen, no sé, una base de datos que tenga 500 columnas, 100 columnas, 200 columnas. Entonces la cantidad de criterios que ustedes de repente necesiten para contar o para sumar puede que sean más que solo dos, ¿sí? Pero para un efecto de entender diferencias, yo creo que con esto es suficiente para poder determinar que son funciones distintas. Unas solamente tienen en cuenta un criterio por vez, otras tienen más de un criterio por vez para cuantificar o para sumar. Hasta aquí entonces, Mariana, muchísimas gracias por compartir. Hasta aquí llegamos a encontrar si conjunto. Yo quiero complicar un poco más la cosa. En esta todavía no vamos a empezar tablas dinámicas, pero en la clase siguiente sí va a ser full tabla dinámica. Por lo tanto, la siguiente persona que me comparta, quiero que ahora se pase a la otra pestaña, que es la que le sigue a sumar si conjunto. Vamos a ver un poco cómo podemos combinar una validación con una función sí y con una función buscar B para elaborar una planilla de presupuesto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces quiero que habilite a alguien que se anime a compartir. Laura ya no, pues ya compartió mucho, Mariana tampoco, Diosnel tampoco. Quiero alguien que todavía no haya compartido. Dante ya compartió también. Eh, a ver, puede ser Clever. De por ahí, Sandra, ya se estabilizó tu conexión. Si querés compartir, puedes meterle nomás, no hay problema. Asistente comercial, ¿quién es?
Norma, de por ahí querés, no sé si es Norma, che, me confirman si es Norma, asistente comercial. Si no, el que pueda, ¿sí? El que no tenga problema ahí con el trabajo. Ah, Clever tiene dificultades. No, tranquilo, Clever, está. A ver. Bueno, y si nadie puede compartir, el que pueda nomás, entonces. Disculpen que depende de la conexión de ustedes, ¿sí? Pero no importa. Vamos a compartir y vamos a hacer la previa de lo que después va a ser tabla dinámica. En realidad este es un ejercicio que a mí me gusta mucho mostrar porque es un poco semi-programar una planilla. Entonces, quiero nomás mostrarle cómo hacemos eso, ¿sí? Porque yo creo que si bien uno no está en el día a día programando o automatizando planillas, puede darle una idea de cómo sus planillas pueden ser un poco más dinámicas de alguna forma, usando herramientas diferentes, ¿sí? Entonces, el que pueda compartir, nomás ya que comparta, no hay problema. Bien, gracias, Dante. Bueno, acá vamos a hacer un poco algo diferente. Vemos una planilla, esta planilla pretende ser un presupuesto comercial. La idea un poco es ver que esta planilla en su margen izquierdo selecciona unos valores, ¿sí? O sea, me permite a mí seleccionar ciertos datos y con esos datos seleccionados nosotros, esto puede eliminar nomás esta pestaña, esta, no la de Zoom, pues la de Zoom elimina y sale del, ese puede cerrar nomás, ese, el de WhatsApp, eso, acá. Para entender, cada vez que ustedes le dan un clic al pesoquita este que está en todas las hojas, él se va a ir o al WhatsApp o al LinkedIn o a Facebook o a Twitter o a Instagram o a cualquiera de mis redes sociales. Por eso nomás me menciono eso para que se entienda qué es lo que pasa cuando le dan un clic. Entonces, si no se quieren ir, no le den nomás clic a lo... Si quieren mover, es clic derecho, solo así agarra la forma sin ir al hipervínculo y se arrastra o se elimina, como ustedes quieran, ¿sí? Bien, sigo. Estaba explicando. Lo que está en la columna A y B son datos que una persona hipotética estando al teléfono, supónganse la recepcionista, va a poder, o alguien que esté encargado de emitir presupuestos de la empresa, ¿sí? Va a estar, digamos, a cargo de recibir la información por teléfono y cargar, digamos, los datos. ¿Qué cantidad de mercadería va a llevar? ¿Qué modelo? En este caso le pongo modelo, pero puede ser producto, ¿sí? Los modelos, cada modelo o cada producto tiene un precio diferente, entonces dependiendo del precio, del modelo del producto que elija, el precio va a cambiar. Luego, bueno, esta empresa no es Hilagro, no es Transagro, ¿verdad? Pero es una empresa que hace regalos empresariales, por ejemplo, ¿sí? Para imaginarnos nomás. Entonces, esta empresa permite hacer un servicio de serigrafiado. Entonces, si va a tener el servicio de grafiado, le va a poner sí. Si no va a tener, le va a poner no. También hace un servicio de troquelado que si va a tener, le va a poner sí. Si no, no. Cliente no significa que esta empresa, como va a permitir imprimir, no sé, supongamos nomás una empresa de, ¿cómo se llama eso? Que va a tener que imprimir en los productos que ofrece el logo del cliente o de la empresa, va a tener que hacer la primera vez una matriz para poder hacer la impresión en los productos o el troquelado en los productos y eso va a tener un costo. Entonces, si a un cliente nuevo se le va a cobrar ese adicional y en ese momento vemos que el cliente nuevo dice sí. Si es no, entonces quiere decir que ya un cliente antiguo o de quien ya tenemos o que ya se tiene la matriz, por lo tanto no se va a incurrir en ese gasto y entonces no significaría no costear ese importe o ese servicio, ¿sí? Más abajo tenemos los números. Vemos que con todo lo que se detalló más arriba, el precio pedido alcanza tanto, se tiene en cuenta un descuento, pero ojo que el descuento está en función a qué cantidad pide ese cliente del producto. Quiero que noten que a la derecha, en la columna F y G, hay varios datos que se usan dentro de la formulación. Entonces, primero vemos una cantidad mínima de 50, por lo menos tiene que pedir 50
para venderle o para pedir, para hacerle el presupuesto. Modelos son los productos, en realidad ese 1, 2, 3, 4, después podemos cambiar por los productos que ustedes tienen, por ejemplo, ¿sí? Después cantidad pedida es la cantidad dependiendo para poder tener el porcentaje de descuento. No sé, habrá empresas que usen esta opción, habrá empresas que directamente no hagan descuento o otras que hagan un solo porcentaje de descuento independientemente de la cantidad. No sé cómo es el caso de ustedes. Después tenemos un servicio o un costo, el costo de los servicios, de esos servicios en donde se pueden poner sí o no. Evidente, si no es cero directo, pero si es sí, entonces de acá extrae la información de los costos. Serigrafía y troquel es por unidad y diseño nuevo es por vez. Por lo tanto, en la fórmula tiene que estar de forma diferente. Después está la respuesta sí, no. O sea, es nomás un lugar de donde extrae la información, la validación para poder mantener sí o no. Bien, ojo, les explico cómo viene la mano con la planilla, porque esta es la planilla original. A esto nosotros tenemos que llegar. ¿Dónde está la planilla que nosotros vamos a hacer? Y está en la pestaña de al lado nomás. Entonces, quiero que te pasen la pestaña de al lado un ratito, por favor, Dante. Ahí vemos entonces que la planilla del lado de la columna B está vacía. Están todos los mismos datos de la derecha, pero a esa planilla de hace rato tenemos que lograr igualar esta planilla. Entonces, un ratito vamos a la planilla. Bien, ahí, no, discúlpame, en validaciones, en la original, por llamarla de alguna forma. Y quiero que veas algo. ¿Qué pasa si te posicionas en la celda donde está la cantidad? Donde está el 100 ahora, ¿sí? En B9. En el momento de posicionarnos en B9, nosotros vemos que aparece un mensaje de entrada. Nosotros ya habíamos visto el ejercicio de validaciones o no. Quiero que me confirmen un poco, por favor, ya sea por el chat o habiliten su micrófono para decirme, ¿recuerdan lo que habíamos hecho en validaciones o no hicimos todavía validaciones? Eso es muy importante de entender también, ¿sí? Repito la pregunta por ahí si no me escucharon. Ah, Norma no estaba en su lugar de trabajo. Ok, gracias. Ahora recién estoy leyendo ese mensaje. Validaciones. ¿Ya habíamos visto nosotros o no habíamos visto todavía? Dante, un ratito, quiero que te vayas a mirar las hojas, o sea, la pestaña de tu libro hacia tu izquierda, andate un ratito. Si hay una que se llama validación o validaciones, no, validación tiene que ser. Quiere decir que ya hicimos. No, hacia tu izquierda, es hacia tu derecha, hacia tu izquierda lo que quiero que te vaya. Un ratito, vamos a mirar. Nada nomás. Anda nomás, anda nomás, anda nomás. No, y vos sabés que no. Quiere decir que no hicimos todavía. Bueno, esperen, disculpen porque si no hicimos, nada, le voy a tener que mostrar. Si no está ahí, raro que no esté, pero bueno, no hicimos por lo que veo, ¿sí? Bueno, no importa. Les voy a explicar del... Ahí está. Ah, no, pero es el que vamos a hacer ahora. No, está bien. Déjale nomás ahí. Bueno, explico entonces. Pido disculpas porque a veces me confundo nomás los grupos y a veces creo que ya se hizo. En este caso voy a explicar de la siguiente manera. La posición en 100 hace que salga esa nota amarilla que parece ser un comentario, pero no lo es. Entonces, por favor, ponete en el 100 otra vez, Dante, discúlpame. Y ahí vamos a ver que esa nota dice algo. ¿Qué dice? En negrita dice ingrese cantidad y abajo no está resaltado en negrita. El valor debe ser mayor o igual a pedido mínimo, ¿sí? Al pedido mínimo, ¿ok? Entonces, este tipo de mensajes de entrada no son comentarios, porque si era un comentario yo iba a tener una flechita que estaba uniendo la nota amarilla con la celda y la celda iba a tener un esquinero rojo, pero en realidad no vemos eso. Por lo tanto, es algo muy similar, pero no es lo mismo. Entonces, el mensaje de entrada es producto de una validación. ¿Qué es una validación? Validación es una opción que yo puedo configurar en la planilla de Excel para que en la celda se cargue no cualquier dato. En realidad, en una hoja blanca yo puedo cargar todos los datos que quiero, texto, número, alfanumérico, poder cambiarle de color, ponerle borde, agrandarle, achicarle, etcétera. Y Excel no me dice que está prohibido hacer eso. O sea, todo me permite. Es un criterio que está permitido, es válido hacerle lo que yo quiera a una hoja en blanco, pero a una hoja en donde yo cambio ese criterio, quiere decir que tiene una validación de datos, ¿sí?
Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que una de las opciones de validación de datos es ponerle un mensaje de entrada. Ese mensaje de entrada va a aparecer cada vez que nosotros señalamos la celda. De hecho, cuando salimos de esa celda desaparece otra vez. ¿En qué posición aparece? Y aparece tapándome unos valores ahí, pero en realidad eso yo puedo mover del lugar y se puede quedar en un lugar diferente que no tape ningún dato, por ejemplo, ¿sí? Pero fuera de eso, lo que yo puedo corroborar acá es que si yo cargo un valor diferente, inferior al pedido mínimo, me va a salir también otro mensaje, pero no va a ser más un mensaje de entrada, sino va a ser un mensaje de error. Y quiero verificar eso con ustedes. Quiero que cargue un valor diferente a 100, por favor, Dante, que sea menor a 50. ¿Te deja cargar o no te deja cargar? Bueno, acá tengo que explicar otra cosa. Esto que muestra en la pantalla de Dante no es producto de una validación, no es producto de un mensaje de error, es producto de una protección de la hoja. Probablemente yo tampoco le mostré todavía lo que es proteger una hoja, pero en este caso, esta hoja está protegida. ¿Y por qué lo que está protegida? Y porque el que hizo esto no quiere que se modifique nada en su hoja. Eso forma parte de una protección de datos en Excel, que también les voy a mostrar cómo se hace. En este caso en particular, no me permite lo hacer absolutamente nada. ¿Y cómo es lo que yo puedo hacer para desproteger una hoja? Ojo que ahí dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Esta, ¿verdad? Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Bueno, en estas últimas versiones ya no me dice dónde es lo que tengo que entrar, pero yo le voy a decir dónde hay que entrar. Vamos a darle nomás a aceptar. Ojo que me aclara que puede que me pidan una contraseña. Bueno, eso ya sé. Entonces, nos vamos un ratito a revisar. En revisar, que es la pestaña que está al lado de datos y antes de vista, en la cinta de opciones, vamos a entrar ahí un ratito. Revisar. Eso. En revisar, yo voy a tener un botón llamado desproteger hoja, que es el botón que yo ahora quiero presionar para que esto me permita utilizar, digamos. Vamos a darle un ratito desproteger hoja. Clic allí y me pide contraseña. ¿Alguna vez algún archivo de Excel que ustedes intentaron modificar les pidió contraseña? Si no, quiere decir que no tenía protección de hoja. Si les pidió, quiere decir que tiene una protección de hoja. Esto es lo que vamos a ver cómo se hace. En este caso me pidió una contraseña. Si sé la contraseña, entro. Si no sé la contraseña, no voy a poder. Ponerle un poco cualquier cosa ahí, lo que vos quieras nomás, Dante. No era esa la contraseña, por lo tanto el mensaje cuando la contraseña es incorrecta es esa, ¿sí? Ese mensaje. Ahora, ¿cuál es la contraseña? Yo te voy a decir, pero antes de decirte la contraseña, quiero mostrarte algo más todavía. Quiero que te vaya un ratito donde está el precio final. Andate un poco un rato. Ahí el valor, ese precio final, 1.336.000. Quiero que notes algo, que al mirar la celda donde está ese valor, nosotros vemos el valor ahí en la celda, pero en la barra de fórmula no vemos nada. Quiere decir que esa información, aparte de estar bloqueada, que toda la hora me sale ese mensaje cuando quiero modificar, tampoco me permite ver qué fórmula o qué dato está cargado ahí. ¿Cómo yo sé que es una fórmula? Y porque cuando se cambian los datos, él cambia automáticamente. Pero como ahora no puedo ni seleccionar la celda porque está bloqueada, entonces no puedo ver nada. No puedo ver la fórmula, no puedo cambiar los datos, etcétera. Es una protección, digamos, de la hoja que está aplicada ahora mismo. Ahora, espera que una cosa más te quería preguntar. Ah, no, y eso nomás. Andate un poco ahora a desproteger hoja. Ahora te voy a dar la contraseña. No le cuenten a nadie. Es una contraseña muy segura la que yo uso siempre en mis archivos. Es 123. Entonces al escribir 123, al darle a aceptar, yo tengo habilitada la información de esa hoja. Ahora sí ya puedo ver. Uno lo que puedo cambiar los valores. Pero la pregunta es, ¿qué pasaba si ponías un valor inferior a la cantidad mínima? Entonces, a propósito, poner un valor inferior a 50, al darle enter, yo voy a ver ese mensaje. Ese es un mensaje de error que arroja Excel, que está ya modificado porque dice error en la carga. Abajo tiene un icono rojo con una X blanca y dice a la derecha, debe ser un número entero mayor o igual a la cantidad mínima de 50 unidades. O sea, yo puedo modificar lo que va a salir en ese mensaje, pero en este caso este mensaje solamente me permite tres cosas. Me permite reintentar, cancelar o pedir ayuda. En este caso, reintentar va a ingresar de vuelta a la celda para que yo intente otra vez escribir un valor correcto. La idea es que yo lea el mensaje de entrada, que está en color amarillo, y el mensaje de salida. En los dos, él me dice que tengo que tener en cuenta el pedido mínimo, ¿sí? Entonces no tengo de otra que escribir correctamente para que me deje pasar. Si escribo bien, me va a dejar pasar. Lo que quiero que vayan a mirar también
es que modelos, entonces, ponerle un poco un valor mayor o igual a 50, sin problema, eso. Quiero que vean que modelos tiene una flechita ahí a la derecha, ¿sí? Esa flechita de la derecha de la celda modelos es la que también tiene una validación diferente. Esta validación se conoce como validación de lista. Me ayuda a poder no tener que escribir la información en la celda, sino directamente seleccionar la de la lista. Esta validación para mí es demasiado buena para ayudarme a cargar datos que yo no quiera que se carguen mal. ¿Por qué? Porque si yo escribo bien y pongo en la lista, al seleccionar, eso va a aparecer escrito en la celda y ya no tengo que tipear. Si tipeo mal, y va a aparecer mal si es que no tengo la validación. Pero si está en la lista y yo igual quiero tipear, tiene que ser exactamente el valor de la lista para que me deje cargar. Eso es muy bueno también poder tener en una planilla donde la carga es manual, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en este caso me da el origen de los modelos, los que están como 1, 2, 3, 4 ahí en la columna F para poder ver en la lista. Eso también vamos a ver cómo hacer. Déjale nomás cualquier modelo ahora mismo, Dante, y sigamos pasando para abajo. Abajo, el serigrafiado, el troquelado y el cliente nuevo también tienen validaciones de lista. Si no, es decir, al entrar en la lista solamente se ve si no. Esos si no vienen de esas respuestas que están ahí en la columna G y en la fila 25 y 26. De ese lugar se extrae para que aparezca de esa forma en la lista y que puedan verse también como una validación. Sigo bajando. Sí, perdón, serigrafía otro que el lado y cliente no tienen la misma validación, no hay diferencia entre ellas. En precio pedido ahora quiero que te pongas, por favor. Ese 458.000 que está ahí, quiero que miren su fórmula. Larguita, ¿eh? Bueno, esa es la fórmula que yo quiero que hagamos nosotros. Sí, pero usted va a ser fácil copiar y pegar nomás la otra planilla, pero no, yo no me sirve que ustedes hagan eso, a mí me sirve que ustedes entiendan lo que van a hacer, por eso quiero que lleguemos hasta ahí. Entonces, como ven, el motivo de la protección de esta hoja es justamente proteger ese trabajo, que para hacer ese trabajo se tarda mucho tiempo, y si alguien viene, presiona suprimir y después guarda, entonces ese trabajo se desaparece, digamos, y hay que volver a hacer de vuelta. Entonces, para evitar eso, entonces la protección de la hoja es muy importante poder saber cómo protegerla de cambios accidentales, de gente que quiere de repente eliminar nuestros datos, etcétera. Por eso es muy bueno poder saber cómo se protege una hoja, ¿sí? Bien, y eso era lo que hace rato no se veía, ¿sí? O sea, yo me posicionaba hace rato cuando estaba protegida y ni en la barra de fórmula no salía su fórmula. Si yo ahora presiono F2, presiono un poco F2 un ratito antes, al presionar F2, la fórmula también se ve en la celda. Ni eso se podía hacer hace rato cuando estaba protegida. O sea, yo puedo darle un atributo de protección a mi celda desbloqueada, que es la que no hace que no se pueda modificar o borrar, y oculta, que es la que no se pueda ver. Son dos atributos que tienen la protección que Excel ofrece al usuario para sus datos en planilla. Entonces, dale nomás Enter hasta ahí. Sigamos nomás pasando, descuento, importe del IVA y precio final tienen fórmulas también. Todas esas fórmulas van a ser aplicadas a la planilla de al lado. Bueno, esa era una muestra nomás que quería que ustedes sepan para poder ver qué es lo que vamos a hacer. Ahora recién vamos a empezar. Quiero que nos vayamos a validaciones ejercicio. Dante, ¿vos para qué tal está para hacerle seguimiento a este ejercicio? No, no te complico para si te pido que hagamos. O sea, por ahí tenés que dejar para hacer algo laboral nomás. A eso nomás lo que voy. Si me da el ok, entonces seguimos. Dale, seguimos entonces. Bueno, arrancamos. Concepto de validación. Necesito que nos vayamos a la celda B10, donde vamos a tener que cargar la cantidad. En la celda de cantidad, ahora mismo, por ejemplo, si cargo 1 y le doy enter, me va a dejar pasar. O sea, no tiene todavía la validación. Primero porque me deja pasar, segundo, y no me sale ningún mensaje de error. Segundo porque no me sale ningún mensaje de entrada, esa notita amarilla hace rato. Y ahora le voy a configurar. Bueno, borrarle un ratito al 1, pero posicionate en la misma celda. Y ahora, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde se encuentra la validación de datos? La validación de datos se encuentra en datos. Por lo tanto, me voy a la pestaña datos y a la derecha va a haber un botón llamado validación. Pero ojo, no en todas las versiones tiene el título validación de datos. En otras versiones van a encontrar así un botón chiquitito que tiene solo ese dibujo y sin el texto. Entonces necesito que cada uno ubique en su pantalla a ese botón. En el de Dante es fácil porque aparte de que el botón es grande, abajo tiene luego el título y dice validación de datos. Dante, quiero que entres ahí en ese texto. Vamos a ver qué validación de datos tiene tres opciones.
El primero es donde nosotros vamos a entrar a configurar, pero quiero que noten que el segundo y el tercero también vamos a usar, todavía no, pero vamos a usar en algún momento, ¿sí? Vamos a entrar en el primero. Validación de datos. Este es el panel que me ayuda a configurar la validación. Tengo tres opciones. La primera opción es la configuración. Acá es donde yo veo que el criterio de validación permitido en esta celda donde estoy posicionado es cualquier valor. Por eso hace rato poníamos 1 y me dejaba pasar, como una hoja nueva en Excel, ¿sí? Desde cambiar el cualquier valor a otra de la lista, ahí ya empieza a tener en cuenta solo lo que yo voy configurando. En este caso, lo que yo pido que la persona cargue acá es un número entero, que no sea decimal, que no sea texto. Por lo tanto, número entero va a ser mi selección en este caso. Al seleccionar número entero abajo dice entre. En realidad no va a estar entre, va a tener un piso. En este caso va a ser el pedido mínimo, la cantidad mínima. Y por lo tanto le voy a pedir mayor o igual que, le voy a decir. Al seleccionar mayor o igual que, en mínimo, que es el único lugar que me queda por seleccionar, voy a ir a hacer la selección de la celda que le contiene la cantidad mínima, que es 50. Eso, G9, ¿verdad? Sí, G9. Al hacer eso, vamos a darle un poco a aceptar un ratito. Al darle a aceptar, quiere decir que ahora esa celda solo me va a permitir cargar los valores correctos, es decir, 50 para arriba. Proba un poco a ver si es cierto eso, Dante. Escribe un valor que no esté. Y entonces, bueno, y acá quiero que atiendan también. ¿Por qué? Porque este mensaje de error no es el mismo mensaje de error que salió hace rato. Dale un poco de enter otra vez, Dante, ahí un ratito, para leer lo que dice el mensaje de error nomás. Cuando ustedes en una planilla de Excel encuentran este mensaje, díselo como título Excel. Y abajo en el mensaje dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas por esta celda, pero en realidad no te aclara como el otro te aclaraba que tenía que ser un valor mayor o igual al pedido mínimo. Ese es un mensaje estándar que Excel muestra cuando la celda ya tiene una validación, ¿sí? Pero depende del usuario que yo habilite o no que salga el mensaje de error y también habilite o no que salga el mensaje de entrada. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dale nomás cancelar. No va a escribir ningún valor. Me posiciono siempre en la misma celda y ahora me voy otra vez a la validación. La validación, en su primera opción, acuérdense que tiene tres pestañas. La primera recién la que configuramos nosotros. Ahora me paso a la segunda. La segunda es donde configuro el mensaje de entrada. Ojo, que si en mensaje de entrada yo no tildo esta primera opción que dice mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda, no me permite cargar el mensaje de entrada y tampoco se va a mostrar. Pero como yo quiero que se muestre, entonces voy a dejar tildado. Abajo tengo el lugar donde puedo escribir qué quiero que diga como título y como mensaje. El título siempre va a aparecer resaltado en negrita y el mensaje no. Entonces, en título podemos cargar. Si bien puede que sea igualito al otro o puede que sea diferente, podemos decirle ingrese cantidad pedida, por ejemplo, ¿verdad? Y abajo vamos a aclarar que debe ser un valor mayor o igual al pedido mínimo, por ejemplo, ¿sí? Eso. Y una vez que le aclaramos eso, vamos a darle a aceptar solamente para mirar a ver cómo aparece. A lo que iba es, exactamente como escriba va a aparecer en ese lugar. No es un comentario porque no tiene la flecha que une con la celda, no tiene la celda un esquinero rojo. Ese mensaje de entrada aparece tapándome los datos de modelo y serigrafiado. Por lo tanto, a eso yo le puedo llevar un poquitito más a la derecha. Puedo hacerle un clic en la hoja amarilla y llevarla hacia la derecha. Le arrastro así, entonces él va a mover esa información. Y ahí sí me agrada más que quede porque no me tapa los datos que después yo voy a tener más abajo, ¿sí? En este caso, y estoy haciendo por paso. El primero, configuré la validación. El segundo, estoy configurando el mensaje de entrada. Y ahora voy a entrar a configurar el mensaje de error. Porque el mensaje de error todavía queda de forma estándar. Quiero hacer que diga lo que yo quiero. Entonces, entro otra vez. Validación. Mensaje de error. Y acá quiero aclarar algo. El mensaje de error tiene tres estilos. El estilo que nosotros estábamos viendo, el estilo alto, que es uno de los tres. Pero ¿qué es lo que hacen los otros estilos? Vamos a ver un poco. Vamos al último. Información primero le voy a mostrar. Vamos a información. Información me cambia el icono. No se ve un círculo rojo con X blanca, sino se ve un círculo azul con una Y blanca, que básicamente es el icono de información de Excel, ¿sí? Entonces, en el título voy a escribir. Ahí en realidad pueden escribir lo que ustedes quieran, pero yo le voy a, para este ejercicio le voy a decir que pongan error en la carga.
Pudo haber sido también dato no válido, dato incorrecto, no sé. Lo que ustedes digan está bien, pero en este caso error en la carga. Abajo hay que aclarar cuál pudo haber sido el error. Y ojo que quiero que me tengan en cuenta lo siguiente. La persona pudo haber escrito el número con decimales, entonces ya un error. Pudo haber escrito un número inferior al pedido mínimo. Pudo haber escrito en letras la cantidad pedida. Entonces, cualquiera de esos tres tienen que ser considerados errores. Entonces, yo tengo que aclarar eso en el mensaje de error. Entonces, podemos decir lo siguiente. Solo está permitido un valor mayor o igual a 50. O sea, nosotros ya le vamos a aclarar eso en el mensaje. O igual a 50. O igual a 50. No puede escribirse con decimales ni como texto. Solo número entero. O sea, así, todo lo que nosotros podamos darle a entender a la persona que va a cargar esto, que pueda cometer un error, tenemos que tratar de escribirle en este mensaje de error, ¿sí? Decimal era solo número enteros. Eso, con eso yo creo que está súper claro, ¿sí? Ok, una vez que está escrito, le damos a aceptar. Quiero que entiendan que este es un estilo de información, por lo tanto, él solamente pretende informarme nomás que está mal. No es prohibirme a cargar. Por lo tanto, y atiendan que bien, cargó mal a propósito 41, sale lo que acabo de escribir en el mensaje de error, pero el estilo es un estilo que solo me informa. Por lo tanto, si yo le doy a aceptar, él deja el valor que no está bien. Y eso yo no quiero. Por lo tanto, puede darse el caso que en algunas planillas este estilo sirva, pero este estilo a mí no me sirve. Por lo tanto, voy a entrar otra vez a modificar el estilo. Quiero mostrarle ahora el otro estilo, el segundo, el estilo de advertencia, creo que se llama, ¿sí? Es un icono diferente. Vamos a darle nomás a aceptar. Si hay algo que cambiar, se cambia. Si no hay nada que cambiar, se da nomás a aceptar. Y en ese momento quiero mostrarle nomás qué mensaje sale cuando se comete el error. Dale a aceptar, por favor, Dante. Quiero que se cargue un valor erróneo otra vez a propósito, que puede ser ese mismo luego, ¿verdad? Bueno, atiendan que el mismo mensaje, pero se agrega una pregunta y el icono evidentemente que es diferente, ¿verdad? Desea continuar y me da otra vez la chance de que le diga sí. Si le digo sí, me vuelve a dejar pasar. Entonces, dependiendo de la particularidad de la planilla que ustedes están generando, estos estilos pueden o no ayudarle, ¿verdad? Por lo tanto, habrá que elegir cuál es el que más se adecua a la necesidad que ustedes tienen. Mi necesidad ahora es que no le deje pasar a un valor erróneo. Por lo tanto, el único estilo que hace eso es el alto, que en la versión de Dante dice alto, pero en realidad en otras versiones puede decir grave o puede decir, no me acuerdo del otro, pero tenían diferentes nombres, pero el icono siempre fue el mismo. Ese es el único que no me va a permitir pasar si el dato no es correcto. Entonces, le doy a aceptar y ahora si vuelvo a escribir mal, me sale el mensaje con lo que yo escribí y solo me da reintentar. Cancelar también, pero cancelar indicaría que no me dejaría el valor correcto, digamos, ¿verdad? En este caso, reintentar, ahora sí le puedo escribir por lo menos 50 para que me deje pasar. Si le sigo escribiendo valores erróneos, no me va a dejar pasar. ¿Cuáles son valores erróneos? Inferiores al pedido mínimo, que cargue un valor superior al pedido mínimo, pero en decimales, por ejemplo. Vamos a ver un poco, ¿qué pasa si le pone, no sé, 50,5, por ejemplo? Al darle enter, ahí le aclara que no puede ser decimal. ¿Y qué pasa si escribí 50? No sé, en texto, ¿sí? No 50 números, sino en letras. Y ahí también me tendría que decir que no, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende, verdad? Bueno, ahora sí le podemos poner 50 o 100 si queremos y hagamos la validación de la segunda celda. La segunda celda tiene que ver con los modelos. Ojo que los modelos son 1, 2, 3, 4. Pero a propósito, quiero que pongan un poco, un ratito ustedes sus productos. Entonces, quiero, Dante, que te vaya un ratito hasta F, ¿cuánto es? F11, donde están los modelos 1, 2, 3, 4. Y ahí quiero que cambies. Ponerle un poco. ¿Cuáles son los productos que se venden, que vende Hilagro? Ok, eso. Cambiar más. De lujo. ¿Y qué más? Uno último. Ya está. Esos van a ser nuestros productos. Entonces nos vamos un ratito a modelos. En realidad hice modelos. Nosotros podemos cambiarle por producto también si queremos. No pasa nada. Vamos nomás a la celda donde vamos a seleccionar o a tener que seleccionar los modelos. Y ahí vamos a
hacer una validación de lista ahora. Entonces, en la celda B12, vamos otra vez hasta el botón de validación y en el botón de validación vamos a entrar a configurar primero, ¿sí? Entonces, validación de datos, configuración. Ahí va a ser en vez de cualquier valor lista ahora, ya no va a ser número entero, va a ser lista. Y lista me da un origen. Ese origen puede ser de carga manual o de carga seleccionada. Entonces voy a ir a seleccionar los modelos o los productos desde harina integral hasta mandioquita. Y ahí es donde al darle a aceptar, vamos a hacer por parte otra vez. Aceptar, vamos a tener que ver ya la lista cargada. Entonces si me voy a la lista, en el botón, ¿verdad? Voy a ver en ese mismo orden apareciendo. La idea es que si no hay ningún error cargado, entonces puedo seleccionar y al seleccionar ya se escribe automáticamente en la celda y esa es la ventaja, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Que si se tiene que cargar, no se cargue de forma diferente cada vez, sino que siempre se cargue de la misma forma. No sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces esa es una opción también que yo limito con esta validación de que la carga siempre se haga de la misma forma y no que mandioquita aparezca con K, con C, con Q, con no sé, digo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo tengo la selección ya hecha. Cierto, puede haber un mensaje de error, puede haber un mensaje de entrada. De hecho, creo que el modelo original me pedía, podemos mirar qué mensaje de entrada tenía esa celda. Vamos un rato a validaciones. Y en esa celda decía, seleccione modelos, debe seleccionar los modelos del 1 al 4. Bueno, fantástico. Vamos allá y le vamos a poner nomás, seleccionen los productos de la empresa, qué sé yo, cualquier cosa le vamos a poner. Ahí entonces, entramos a validación, mensaje de entrada, ahí quiero que te inspire, primero decirle que tiene que seleccionar los productos, vamos a llamarle producto nosotros a esto, ¿sí? Selecciona el producto y abajo le decís lo que le querés decir, ¿verdad? Eso. Y ahí le aclaras. Tiene que ser los 4 productos de la lista, qué sé yo. Eso. Aceptar. La pregunta es, ¿y qué pasa si escribe? A propósito, escribí un poco mandioquita, pero escribí así todo con mayúsculas escribí. Por ejemplo, para ver nomás si te deja pasar. Te dejó pasar. ¿Por qué te dejó pasar? Porque son los mismos caracteres, pero en mayúscula. O sea, no distingue, no discrimina entre minúscula y mayúscula cuando todos los caracteres son iguales. Ahora, un carácter diferente, ahí sí ya te va a decir un error, ¿sí? Ahí te dice eso, te sale el mensaje estándar, por lo tanto, si yo quiero aclarar cualquier error y voy a tener que volver a modificar mi mensaje de error y a personalizar. ¿Cuál es el mensaje de error del otro? Vamos a mirar un poco también el mensaje de error del de la izquierda. Ahí vas a tener que darle cancelar para que te deje pasar. Eso. Y seleccionar un poco la hoja de la izquierda y mirar nomás cuál es su mensaje de error. Entonces, a propósito, ponerle 5, qué sé yo. Enter. Dice, error en la carga de selecciones de datos de la lista. No sé, así cortito nomás, ¿verdad? Entonces, ya depende de cómo quiero yo aclarar esa situación. Entonces, o me extiendo mucho explicando el posible error o digo nomás directo, por favor, de la lista y punto, ¿verdad? Entonces, pasamos al otro, podés hacer lo mismo. Entonces, nos vamos a la validación, vamos a arreglar el mensaje de error y de paso practicamos, ¿verdad? Entonces, este mensaje de entrada está bien. Mensaje de error lo que vamos a hacer ahora, eso. Entonces, ahí otra vez dato incorrecto, selección incorrecta, información errónea, no sé, lo que quieras. Mensaje de error, una aclaración. Excelente. Súper. Aceptar. Y entonces, en el momento de cometer el error, debe aparecer, no sé, cualquier otro valor que no sea de la lista, también tiene que aparecer. Dato incorrecto, selección de datos de la lista. Fantástico. Estamos entonces. Entonces, esta validación ya está correcta. Es la segunda que hicimos. Ahora nos pasamos a la tercera. Acá para hacer un poco más rápido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una sola validación que tenga como lista sí, no, y que sea genérico para los 3 servicios, el mensaje de entrada y el mensaje de error. Entonces, arrancamos. Nos vamos a validación de datos. Ahí empezamos con configuración. Ahí en vez de cualquier valor va a ser lista otra vez. La lista vamos a seleccionar de ahí de respuesta sí, no, que está ahí en G26 y G27 creo. Puedes seleccionar nomás de ahí. Eso, listo. Ahora nos vamos a mensaje de entrada. Podemos ir haciendo ya todo, ¿sí? O sea, de eso entramos en mensaje de entrada. En el mensaje de entrada podemos decirle seleccione servicio, qué sé yo. Y abajo le podemos decir
sí o no, algo así, cortito nomás, para hacer más rápido nomás digo, ¿verdad? En realidad vos podés ponerle lo que querés, pero nada, para que ahora hagamos más rápido, sí o no, directo. Y después pasamos a mensaje de error y ya vamos a generar también el mensaje de error y le vamos a decir el mensaje de error, error en la selección o error, dato erróneo o lo que ustedes digan que esté bien. A mí se me quedó colgado, parece la señal de Dante o no sé si él tuvo que hacer otra cosa. Eh, yo estoy todavía en Zoom. No le veo, a ver. Veo su pantalla, pero quedó congelada, parece. No sé si Dante tuvo que hacer otra cosa. Tuvimos un pequeño pestañeo, capaz fue Ah, por eso. bueno. No, entonces tranquilo, no, ni se preocupen, ni se preocupen. Eh, tenemos unos minutitos todavía, por lo menos quiero cerrar esa parte de la validación. Si no hay tiempo para la fórmula, eso podemos pasar para la siguiente clase, no hay problema. Pero con esto sí le aseguro que terminamos validación y después ya vamos a ver nuestras tablas dinámicas, que para mí es lo más importante. Bueno, ahí volviste otra vez, Dante. Ya me explicó acá la compañera que tuvimos un pestañeo, por lo tanto, seguimos donde estuvimos, ¿sí? Nos quedamos en... Ah, Laura lo que está compartiendo, perdón, pensé que era Dante, entonces a lo mejor él se desconectó. Por lo tanto, entramos, Laura, mientras tanto, hace nomás. Ahí entran otra vez, espera un ratito. Seguí nomás vos. Configuración es lista y el origen de la lista tiene que ser ahí en respuesta, si no... Ella entró otra vez. Entonces, origen es si no. Muy bien. Quiero que también ya agreguemos el mensaje de entrada y el mensaje de error. En realidad yo ya puedo hacer los tres al mismo tiempo antes de aceptar, ¿sí? O sea, acá nomás por una cuestión de mostrar uno a uno, nomás le estaba diciendo para hacer de a uno. Eso, seleccione servicio, ¿sí? Abajo, justo ahí nos quedamos. ¿Verdad? Entonces va a ser si no, sí o no, mejor. Eso. Y en mensaje de error, que es la tercera pestaña antes de aceptar, ya le podemos decir alto, título, error, dato erróneo, error en la carga o lo que fuese, o error en la selección si es para seleccionar. Y en mensaje de error solo se permite sí o no. Así nomás. Aceptar y ahí ya estamos. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esta validación? Quiero que nos sirva para serigrafiado, para troquelado y para cliente no. Entonces, quiero nomás que vean que una propiedad de la validación es también que se pueda copiar. Entonces, vamos a copiar, control C y nos vamos y le pegamos en troquelado y en cliente nuevo. Todo lo que copio es lo que cargué en esa celda. Es decir, está vacía, pero tiene validación. Entonces, copia nomás, andate a, espera que te voy a decir, a B16, a pegar y en B18 también, eh, Laura. No sé si pudiste copiar. ¿Pudiste copiar? Con control C nomás. Control C y después Enter o control V si querés usarlo así. ¿Pudiste copiar? No, no veo nomás, por eso nomás te pregunto. Ahí copiaste y pega ahí. Eso. Y andate a cliente nuevo que es B larga 18 y ahí también quiero que pegues. Entonces en los tres servicios yo le voy a poder decir sí o no. ¿Sí? Ahí también pega. Eso. Entonces, ahora en serigrafiado, por ejemplo, pones sí. En troquelado pones no. Y en cliente nuevo pones sí también. Con la flechita o con la escritura. Eso ya depende de cómo vos quieras nomás, en realidad, ¿sí? Pero sí o sí tiene que ser sí o no. Si es no sé o si es cualquier otra cosa, tiene que salir el mensaje de error. Y esa es la idea un poco del mensaje de entrada, de aclarar un poco qué opción tengo y el mensaje de error de recontra aclarar cuál pudo haber sido el error para no seguir cargando erróneamente los datos. Listo. Tenemos todavía tiempito, unos minutitos tenemos, pero en realidad esos minutitos no me van a dar tiempo para poder explicarle, porque es medio larguito nomás nuestra fórmula de precio pedido específicamente, porque se tiene que tener en cuenta dependiendo del modelo, dependiendo del servicio y va a cambiar los valores. Entonces, vamos a dejar hasta acá y precio pedido. Entonces, esta pestaña quiero que pinten en color amarillo, no sé, en un color diferente para acordarnos que en la siguiente clase tenemos que continuar con esto. Y repito, vemos todo este tema de la combinación de las validaciones con función buscar B, función sí, protección de hoja, libro y apertura
y después saltamos a tabla dinámica, que ya es lo último que vamos a ver. Entonces, guardamos hasta aquí y nos vemos en la clase siguiente. ¿Les parece? Le voy a estar procesando el video y le voy a estar pasando por correo como siempre. Que tengan buen fin de semana, que descansen. Ah, y Semana Santa también se viene. Me comunicarán ustedes el tema del sábado El siguiente. próximo sábado creo que no vamos a poder tener. Correcto. Entonces pasemos para el siguiente directamente y ese sábado entonces nos vemos de vuelta. Que pasen bien. Buena Buen fin Semana de Santa semana. también. Que pasen en familia y cuídense de la pandemia. Nos vemos. Chaucito.